Zenón de Elea, el gran maestro de la paradoja, es conocido por sus famosos argumentos que desafiaban la noción común del movimiento y el cambio. Entre sus paradojas más célebres se encuentran aquellas que intentan demostrar que el movimiento es imposible, como la de Aquiles y la tortuga, o la del vuelo de la flecha. Zenón utilizaba estas paradojas para defender las enseñanzas de su maestro Parménides, quien afirmaba que el cambio y la multiplicidad eran ilusiones. Sin embargo, existe una historia poco conocida, pero fascinante, sobre una trampa lógica en la que el propio Zenón se vio atrapado, una paradoja que jamás pudo resolver y que dejó una sombra de misterio en su legado filosófico. Era una tarde en Elea, cuando Zenón se reunió con un grupo de jóvenes estudiantes en una plaza, todos ansiosos por aprender de su sabiduría. La charla fluía con entusiasmo cuando un joven de nombre Cleandro, conocido por su inteligencia aguda y su escepticismo, se levantó y le hizo una pregunta que había estado preparando durante mucho tiempo. Maestro Zenón, respeto profundamente tus enseñanzas y la forma en que desafías nuestras concepciones sobre el mundo. Pero tengo una cuestión que me ha inquietado. Si todo cambio es una ilusión, como sostiene tu maestro Parménides, y si el movimiento es imposible, ¿cómo podemos explicar que en nuestra experiencia cotidiana vemos el cambio a nuestro alrededor? Caminamos, corremos, sentimos el viento. ¿Cómo puede ser que algo que experimentamos de manera tan tangible sea una ilusión? Zenón, sin inmutarse, esbozó una leve sonrisa, como si hubiera escuchado esta pregunta muchas veces antes. Cleandro, comenzó Zenón con su tono calmo y profundo, lo que ves y sientes es solo una apariencia. Lo que Parménides y yo hemos demostrado es que la realidad verdadera es inmutable. El movimiento, tal como lo experimentamos, es una contradicción. Permíteme explicarlo con una paradoja que quizás ya conozcas. Imagina que Aquiles, el más veloz de los héroes, corre una carrera contra una tortuga. Para alcanzar a la tortuga, primero debe llegar al punto donde ésta comenzó, pero para llegar allí, primero debe recorrer la mitad del camino. Y antes de llegar a la mitad, debe recorrer un cuarto del camino, y así sucesivamente. Cada vez que Aquiles avanza, tiene que completar una infinidad de distancias, por lo que nunca alcanzará a la tortuga, aunque corra más rápido. Los estudiantes rieron ante la paradoja, y Cleandro también sonrió, pero no se dejó intimidar. Es cierto, maestro. Pero, ¿no es igual de cierto que, en la realidad, Aquiles alcanzaría a la tortuga? Incluso ahora, podríamos correr y ver cómo uno de nosotros adelanta al otro. ¿Cómo reconciliamos tu paradoja con la realidad que experimentamos? Zenón lo miró fijamente, sabiendo que su respuesta requería algo más profundo. Lo que ves como movimiento, Cleandro, no es más que una ilusión sensorial. El tiempo y el espacio son divisibles al infinito, y en ese infinito, el movimiento se disuelve. Es por eso que nuestras mentes no pueden comprender el cambio verdadero. La realidad no está en lo que ves, sino en lo que es eterno e inmutable. Cleandro, sin embargo, no estaba satisfecho con esa respuesta. Entonces, si el cambio es imposible y el movimiento no existe, ¿cómo explicamos el simple hecho de que estamos aquí, ahora, hablando y caminando? Zenón titubeó. La pregunta era simple, pero penetrante. Su paradoja del movimiento funcionaba en el ámbito lógico, pero no podía eliminar completamente la experiencia del movimiento que todos sentían de manera tan directa. Era un desafío al cual Zenón nunca había dado una respuesta definitiva, y en ese momento, su silencio prolongado dejó entrever su propio desconcierto. No todo lo que percibimos con los sentidos es verdadero, dijo finalmente, pero con menos convicción de la habitual. El cambio que ves es solo una sombra de lo que realmente es. La mente puede percibir la verdad, incluso si los sentidos nos engañan. Sin embargo, la inquietud persistía. Cleandro, en un acto final de osadía, lanzó una última pregunta que pareció atravesar la lógica misma de Zenón. Maestro, si decimos que el movimiento es una ilusión, entonces también lo es el pensamiento, pues nuestros pensamientos cambian, se mueven de una idea a otra. Si el cambio es imposible, entonces el mismo acto de razonar y reflexionar sería imposible. ¿No es esto una contradicción? Zenón quedó en silencio. El joven había planteado un punto crítico que atacaba la base misma de su filosofía. Si el pensamiento implicaba movimiento, entonces ¿cómo podía Zenón defender la inmutabilidad del ser mientras utilizaba el razonamiento, que es un proceso de cambio mental?
Después de una larga pausa, Zenón pronunció unas palabras que sus estudiantes no olvidarían. Hay preguntas que no tienen respuesta inmediata. Algunas paradojas están destinadas a desafiar, no necesariamente a resolver. Lo que importa no es solo la solución, sino el camino que recorremos al enfrentarnos a ellas. Aquella noche, Zenón fue confrontado con una paradoja que ni siquiera él, maestro de las paradojas, pudo resolver por completo. La pregunta de Cleandro puso en evidencia una tensión en la filosofía de Zenón. ¿Cómo podía negar el movimiento mientras sus propios pensamientos se movían y cambiaban? Esta trampa lógica, que desafiaba la coherencia de sus propios argumentos, quedó sin una respuesta definitiva. La anécdota nos invita a reflexionar sobre los límites de la lógica y cómo, a veces, las paradojas no están destinadas a ser resueltas, sino a ser exploradas. Zenón nos recuerda que el pensamiento filosófico no siempre busca una respuesta clara, sino que nos enfrenta a preguntas que profundizan nuestra comprensión del mundo, incluso si esas preguntas nos conducen a más incertidumbres.